Qué bueno que estás de regreso a este desde hoy. Hace unos días tuvimos uno de las entregas donde hablamos de por qué a mí. Y esta parecería ser como la segunda parte, más o menos. Eh, y el asunto aquí es cuidado como preguntas. Hay personas que dicen a Dios no se le puede preguntar. Sin embargo, hay lugares donde la palabra Él dice, pregúntenme. Entonces, se puede preguntar, no se puede preguntar. ¿Cómo es la cosa? Te voy a contar una historia de algo que me sucedió hace varios años. Tengo un par de experiencias donde preguntar a Dios fue increíblemente beneficioso. Yo estaba padeciendo de unos temas de migraña. Estoy hablándote de hace 20 y tantos años. Yo estaba padeciendo de unos temas de migraña muy a menudo. Estaba tan serio que yo padecía de por lo menos 3 ataques de migraña, de esas que te inhabilitan, 3 a la semana. Era una cosa terrible. Yo me estaba volviendo loca. Había días donde yo salía quizás de la crisis de migraña, pero quedaba todavía muy como golpeada y yo me sentía muy inútil. Estaba al punto de la desesperación. Yo no decía, pero padre, ¿cómo es posible que yo no puedo andar sin pastillas para el dolor de cabeza? ¿Cómo es posible que en cualquier momento este ataque de migraña me llega y no hay solución? Me habían dado unos medicamentos que me ponían sumamente torpe. Y yo los dejé porque decía, no puedo andar así de esta manera. Y estaba muy desesperada. Bueno, y en eso yo dije, pero yo le puedo preguntar al Señor qué hacer. Señor, dime qué hago con esto. ¿Cuál es mi solución? Guíame hacia una solución. Y recuerdo que así como de la nada me vino la idea de suspender cosas que tenían gluten. Yo ni siquiera sabía lo que era gluten en ese momento. Eso fue una palabra de sabiduría que vino de parte de Dios, porque yo no sabía ni había oído nada de migraña, de que el gluten tenía algo que ver con la migraña. No lo había leído, no lo había visto en ningún lado. Y simplemente empecé una dieta donde no habían harinas, no había una serie de cosas. Y asombrosamente mis migrañas de por lo menos 3 a la semana se redujeron a una por mes. Y en una época muy precisa, cuando las hormonas nuestras pues están en una etapa muy particular en el mes, ahí me daba un día un poquito de migraña. Entonces, podemos preguntar, no debemos preguntar. El asunto no es si podemos preguntar o no. Dios quiere que le preguntemos. El problema muchas veces es el cómo preguntamos y desde dónde estamos preguntando. Hay una persona en la palabra que tuvo una experiencia de queja a través de una aflicción y usted dirá, bueno, pero con lo que le pasó a ese hombre, cualquiera se queja, cualquiera reniega en un momento dado. Y estoy hablando de Job, un hombre que vivió experiencias difíciles. Y él entonces empezó a dar sus opiniones de por qué él no merecía lo que le estaba pasando. Y llegó un momento en que aparecieron 3 amigos, entre comillas, y empezaron a acusarlo, como muchas veces hacemos nosotros con el que está padeciendo, de una manera tan carnal, diría yo. Y entonces este hombre empezó a justificarse de por qué él no merecía lo que le estaba pasando. Muchos de nosotros venimos y preguntamos al Señor, pero desde una actitud de reclamo. Señor, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y será que no debería tal cosa? Yo pienso que tú deberías esto y esto, porque yo no veo el por qué tal cosa o cuándo será. Y empezamos a hablar con Dios desde un corazón que está quejándose por lo que Él está haciendo, por el momento en el que estamos. Y eso le pasó a Job. Al final él dijo, mira, yo hablaba lo que yo no entendía, yo estaba hablando tontería. Y ahora me doy cuenta que el que todo lo sabe eres tú, porque entonces Dios empezó a hacerle preguntas a él.
Dios, para traerlo a la cordura, empieza a preguntarle, ¿dónde tú estabas cuando yo hice aquello? Tú sabes cómo pasa tal cosa, tú sabes de dónde viene esto, tú sabes de qué manera ocurre tal cosa. Tú no sabes nada de eso, entonces ¿de qué tú estás hablando? Y entonces ahí viene Job y dice, wow, me doy cuenta que yo no sé nada. Yo te voy a preguntar, pero desde la humildad, desde una actitud que quieres realmente escuchar la voz de Dios. ¿Por qué cuando a veces preguntamos Dios no nos responde? Porque Él está mirando de dónde viene esa pregunta. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Es desde la queja? ¿Es desde el reclamo? Es desde yo me merezco porque yo te he servido, ¿cómo tú permitiste que me pasara esto? Dios está mirando la intención del corazón y Él no te va a responder. Dios calla muchas veces hasta que entendamos que estamos preguntando desde una intención y desde una actitud completamente equivocada. Te voy a leer lo que dice Isaías 45 del 9 al 13. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Y a veces usted y yo vamos delante de Dios en esa actitud de preguntarle, pero desde un desafío, desde una crítica, porque no lo estás haciendo bien como lo estás haciendo. Le reprocha, le dice, detente, estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. O sea, te atreves a tanto, a tú venir a contender, a criticar al Creador, al que te formó, a decirle tú has hecho un desastre, has hecho algo que no está bien, ¿por qué me tenía que pasar esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? No debió ser de tal o cual manera. Venimos a darle opiniones al Creador, como si fuéramos iguales. Dice, pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Qué atrevidos somos, hermanos. Qué atrevidos somos. Dice, yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. O sea, yo soy tan grande. Él está en este último versículo, dándote una idea medio aproximada para que tú te imagines. Si Él fue tan grande que creó el universo, ¿cómo es que somos iguales? No somos iguales a Él. Tú eres pequeño. Él es el Señor, el Todopoderoso, el Creador. No tenemos el derecho de ir a cuestionar lo que Él está haciendo. Y muy a menudo me encuentro con creyentes que están cuestionando a Dios desde una actitud de crítica, de un por qué me pasó esto, es que no debió haber ocurrido, es que lo lógico es que si yo tal cosa, tú debiste tal cosa. Y esas preguntas Dios no te las va a contestar. Él no se va a poner de igual a igual a ti, hasta que tú no reconozcas que Él es Dios y que Él está en los cielos y que todos sus pensamientos para ti son de bien, como Él ha dicho, no son de mal. Cuando tú vengas en humildad y preguntes, Él te va a contestar. Cuando tú vengas con la actitud correcta, Él te va a dar la respuesta. Él te va a dar la actitud. Lo que no te conté de mi historia era que yo antes de eso estaba preguntando en una actitud equivocada. ¿Por qué? Porque me había mudado a los Estados Unidos, había hecho un cambio dramático en mi vida y en el rumbo de dónde iba mi vida. Y yo entendía que Dios tenía que aplaudirme y todo tenía que salirme perfecto.
Entonces no era justo que yo estuviera viviendo, padeciendo de dolores de cabeza todos los días o tan frecuente. Si yo estaba actuando en obediencia, él tenía que honrar mi obediencia. Hasta que yo no bajé mi actitud y pregunté desde la humildad, Señor, tu hija está padeciendo, ayúdame, Padre. Dime qué debo hacer. Lo que tú me digas, eso yo lo voy a hacer. Otra razón por la cual a veces Dios no te contesta lo que tú le preguntas es que tú contestas ya con la opinión de lo que Él debería decirte. Tú estás esperando que Él te diga lo que tú quieres oír. Y cuando le preguntamos a Dios, tenemos que estar completamente dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decir, aun y sea lo que más nos duela. Entonces sí, Dios quiere que le preguntemos, pero que le preguntemos con la actitud correcta del corazón. Inclusive hay algo interesante, y es que la palabra nos dice que el que pide se le da, el que busca halla y el que llama se le abre. Muchas veces tú y yo estamos pidiendo algo de parte del Señor y el Señor nos está invitando a no solamente pedir, sino a buscar. ¿Y a buscar qué cosa? A buscar entendimiento. A veces nuestros motivos no están correctos. A veces nuestro entendimiento, a veces de cosas que pueden estar bloqueando de parte nuestra la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y por eso el buscar implica un ir más profundo a ver las intenciones del corazón, a ver dónde estamos en el Señor. Estoy yo en la posición correcta para que Dios me dé lo que estoy pidiendo. Estoy yo en la actitud de corazón correcta. Tengo algún tipo de impedimento, hay alguna legalidad que puede estar impidiendo eso que yo estoy esperando de parte de Dios. Entonces Él quiere que ahí tú le preguntes. Ese buscar implica preguntarle al Señor, pero desde una actitud de humildad, queriendo genuinamente oír lo que Dios tiene que decir, queriendo genuinamente oír la respuesta que Dios tiene que darnos. Y muchas respuestas nuestras van a llegar inmediatamente cambiemos la actitud del corazón de cómo estamos pidiendo, de cómo estamos preguntando y cómo estamos llamando. Job 42:3, miren cómo lo dice. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer los designios, mis designios? Eso es Job hablando. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Él dice, en un momento dado Dios tuvo que decir, ¿quién es que está hablando tanta tontería? En otras palabras, poniéndolo en dominicano, ¿quién está hablando plepla? En otras palabras, fue lo que Job dijo que Dios le dijo a él, lo que él entendió que Dios le estaba diciendo. ¿Quién es que se atreve a oscurecer mi designio con palabras carentes de sentido? Lo que estás preguntando no tiene sentido, la intención del corazón tuya no tiene sentido. Y entonces dice Job, yo fui ese atrevido que habló sin entender. Y ahora dice, grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Cuando pienso en que tu sabiduría es mucho más alta que la mía, que tú ves más de lo que yo veo, entonces tengo que venir y hablar con el cuidado, con el entendimiento de que tú eres el soberano y que yo soy la criatura, la creación tuya. Yo soy el pequeño y tú eres el grande. En otras palabras, tú eres el todo y yo soy nada. Entonces, cuando venimos con ese entendimiento, podemos preguntar y Dios, con todo su amor y misericordia, nos va a contestar, nos va a dar respuesta, nos va a guiar. Volviendo a mi historia, años después yo empecé a leer artículos de investigaciones que se habían hecho, donde descubrieron que eso que Dios me dijo, esa palabra de sabiduría que me dio, ya cuando yo logré rendirme, realmente se ha descubierto que el gluten tiene un impacto grandísimo en el sistema nervioso y yo descubrí que a mí me hace muchísimo daño y que por eso eran mis migrañas. El Señor que está delante de la ciencia ya lo sabía y cuando mi actitud cambió al preguntarle,
Él me dio lo que yo necesitaba. Tú estás con preguntas delante de Dios, cambia el tono, cambia la actitud y créeme, Dios te va a contestar. Él quiere que le preguntes, Él quiere que le hagas preguntas, pero las preguntas de la humildad y de la sumisión, que le reconocen a Él como Dios y Señor y que vienen en humildad, dispuesto a oír lo que sea que Dios tiene que oír, tiene que decir. Así es que te dejo esta inquietud y desde hoy empieza a preguntarle en el tono correcto y en la actitud correcta y Dios te va a responder. Si fue de bendición para ti, comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete para que te lleguen las notificaciones cuando subamos otros contenidos. Dios bendiga tu vida y abraza esta palabra desde hoy. Hasta la próxima.